Ya, ¿cómo están? Buenos días. Hoy día vamos a ver la parte de, o vamos a repasar lo que ya estamos viendo de interpolación de Newton y de Lagrange. Después de eso vamos a ver de una manera rápida nociones de integración numérica y diferenciación numérica. Eh, ¿Por qué no vamos a centrar más en los conceptos que en los ejercicios? Porque, bueno, yo entiendo que muchos de ustedes al pasar clases tal vez no comprenden de todo el material, ¿no? Y después eso lleva a que tengan complicaciones al rendir los exámenes. Bueno, y es entendible, ¿no? Entonces este tema ya lo hemos visto antes y además de eso vamos a ir a... Posiblemente vayamos a esta diferenciación porque, bueno, posiblemente sea nuestra última ayudantía. Así que vamos. Bueno, la interpolación, como mencioné en la anterior clase, es diferente a la regresión. ¿Ya? La principal diferencia es que una regresión marca una tendencia de una nube de puntos. Sí, sí, está grabada las clases como todas. Bueno, una regresión marca la tendencia de una nube de puntos. ¿Qué quiere decir, no? Que si acá yo tengo esta nube de puntos, la tendencia va a ser esta. La tendencia lineal, ¿no? Yo puedo hacer una regresión que no sea lineal, que sea de segundo grado. Imagínense que esta es una parábola. O de tercer grado. ¿Ya? Eh, una idea, bueno, que se me ocurrió recientemente, bueno, que he escuchado recientemente, por ejemplo, con este tema. Si ustedes van, buscan en Facebook, en distintas páginas, preguntan y analizan, hacen una regresión lineal, por ejemplo, con los cuartos, ¿no? Después ya pueden hacer una regresión lineal que sea de varias variables, puede ser una regresión que tenga en cuenta los cuartos, además de eso, los metros cuadrados, los baños, ¿no? Bueno, y en este eje de acá de la Y, el precio, ¿ya? Entonces, ¿no? Ustedes acá colocan los puntos y hacen su regresión y se dan cuenta que hay casas que están por debajo del valor del mercado. Digamos esta de acá. Que su precio debería ser esta de acá. O esta de acá, que su precio debería ser esta de acá. Entonces lo que uno puede hacer, puede comprar esta casa y venderle el precio del mercado, ¿no? Subirlo un poco más y vender ese precio y esto de acá sería una ganancia. Esa es una idea, ¿no? Esto sería lo que es regresión. Y interpolación es hallar una curva que pase exactamente por todos los puntos. Digamos que exactamente tienen eso. Así que esta curva va a ser de esta manera, ¿no? Tiene que pasar exactamente por esos puntos. Y la regresión solo va a marcar una tendencia. Esa es la principal diferencia. Ya, acá yo le mandé esta foto, que estos son los apuntes que yo hice para prepararme para ser auxiliar. Solo los títulos están en inglés. Después todo esto está eh, normal, ¿no? Ya. Acá aparece la parte de interpolación lineal
Pero esta es la interpolación cuadrática. Esta es como que la forma. Ya. Esta es la forma general. Ya, esa es la forma general. Donde los índices b sub 0, b sub 1, b sub n, ¿no? Van a ser diferencias divididas. ¿Qué son las diferencias divididas? Son este tipo de diferencias, miren. Son este tipo de diferencias. Acá b sub 1 va a ser la diferencia dividida entre x sub 1 y x sub 0. ¿Qué va a ser esto de acá? Acá está la fórmula, miren. Si es la diferencia dividida entre x sub i y x sub j, simplemente va a ser la función evaluada en f sub i menos la función evaluada en f sub f, perdón, la función evaluada en x sub j. Divide entre esos dos puntos. Esa es la diferencia dividida, la primera, que va a ser la b1, ¿no? La b0 simplemente va a ser el punto inicial evaluado en la función, que en este caso sería el y nomás. Y cuando es una diferencia dividida de 3, por ejemplo acá es x2, x1 y x0, va a ser de esta manera. Va a ser una diferencia dividida de dos diferencias divididas. Por ejemplo, va a ser la diferencia dividida entre xy y xj menos la diferencia dividida entre xj y xk. Entonces hay que repetir esta fórmula para y para j y luego repetir esta fórmula para j y para k. Y divide todo entre xy menos xk. Ahora, si la diferencia dividida es más grande, va a ser igual a una diferencia dividida de un orden inferior menos una diferencia dividida del mismo orden sobre los dos puntos extremos. Ya esto puede ser un poquito complejo de entender, pero se entiende con los ejercicios. Miren, acá hay un ejemplo de libro donde yo tengo 1, 2, 3, 4 puntos. Si yo tengo 4 puntos, el orden de mi polinomio va a ser de 3. ¿Qué significa eso? Ahorita lo vamos a ver. En programación usualmente siempre se empieza con 0. Ya van a ver que bueno, el lenguaje más popular ahora es Python y empieza con 0. Si yo tengo 4 puntos y quiero hallar un polinomio que pase exactamente por esos 4 puntos, el orden del polinomio va a ser de tercer grado. Ya, si yo quiero un polinomio, bueno, una función que pase solo por 2 puntos, su orden va a ser 1. Va a ser una recta, ¿no? Entonces el orden del polinomio va a ser el número de puntos menos 1. Como está acá hay 1, 2, 3, 4 puntos y el orden es 3. Acá las x empiezan desde 0, ¿no? X sub 0, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Y acá está como que la parte general para un polinomio de tercer orden. Y acá está y este es por ejemplo de grado n, ¿no? Si yo quiero hacer uno que sea de cuarto orden, ¿no? F sub 4, voy a tener que tener B0, B1 más B2 por X menos X0 por X menos X1 y así. ¿Ya? Por ejemplo, acá el B sub n va a ser una multiplicación de X menos X sub 0, de X menos X sub 1, de X menos X sub 2, de X menos X sub 3 hasta llegar a X sub n menos 1. Bueno, continuemos. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Si vemos la forma general y la hacemos para una que sea de tercer grado, sería esto acá.
b sub 0 más b sub 1 más b sub 2 más b sub 3. Cada una de estas multiplicada por x menos x sub 0, x menos x sub 0 por x menos x sub 1, y esta de acá x menos x sub 0 por x menos x sub 1 por x menos x sub 2. Si se dan cuenta, 0, 1, 2, y no hay 3, ¿no? Porque la fórmula era hasta n menos 1. Y así. Y nos damos cuenta que b sub 0 va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque b sub 0 es simplemente la función evaluada en este punto de acá. Y si estas son las x, estas son las y, entonces este es el punto y la función evaluada en este punto va a ser esta y. Ahora simplemente hacemos las diferencias divididas. Acá se pueden preguntar, ¿por qué hacemos 3 diferencias divididas y no solo una? B sub 1 va a ser esta de acá y suficiente. Pero para hallar esta de acá necesitamos la primera diferencia dividida, que es esta de acá, pero también necesitamos otra. Perdón, esta de acá es esta y necesitamos esta de acá. Y para hacer esta, o sea que en resumen necesitamos las 3. ¿Ya? Esta es como una pirámide. Hacemos la diferencia dividida de estas 3, ¿no? Si tenemos un tercer orden, hacemos 3. Luego hacemos estas 2 y luego 1. Si tuviésemos de orden 4, haríamos 4. Luego 3, luego 2 y haríamos una que sería de cuarto orden. Bueno, empecemos. La primera diferencia dividida sería el número superior, que es 1, 3, 8, ¿no? La función evaluada en el punto 4 menos la función evaluada en el punto este de acá, dividido entre esa diferencia. Ahí está, lo mismo en la siguiente y lo mismo acá. Y está, luego hacen la otra diferencia dividida, que va a ser este número de acá menos este número de acá menos este de acá menos este de acá, ¿no? Sale eso. Y luego la otra diferencia dividida, que va a ser 0,18, acá está el 5, ¿no? Menos 0,227 y acá está el 4. Y así, y vuelven a hacer eso, solo que esta vez con este de acá. Y acá está el 5. Y ahí está. Y acá b sub 0 va a ser la primera, o sea, la y sub 0. B sub 1 va a ser la primera diferencia dividida, B sub 2 va a ser esta diferencia dividida y B sub 3 va a ser esa diferencia dividida. Solo reemplazan todos los valores en esta función y ya tienen su polinomio. Y van a tener un polinomio donde van a tener x. X. Ahora, si el ingeniero le dice, evalúen toda esa función en el punto 6.5, ¿no? Ustedes reemplazan entonces x 6.5 y ya tienen su valor. Ya, ahora después existe la interpolación de Lagrange, que igual la hemos visto y que es como una... Es como una mejora de la interpolación de Newton. Ustedes pueden decir por qué, ¿no? Si se ve más complejo, pero es más sencillo esto de realizar en la computadora. Y lo único que dice es que el polinomio va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación de estas dos funciones. Siendo L sub i, esto de acá, que L sub i va a ser igual a pi. Este pi significa multiplicación, que va a ir desde j sub 0 hasta n, exceptuando si el j es igual a i. Ahorita vamos a ver qué significa esto. La versión lineal, que es de 1, va a ser igual a una sumatoria de i sub 0 hasta 1, o sea que va a haber L sub 0 por f de x sub 0 más L sub 1 por f de x evaluada en 1. Entonces,
Este de acá, que va a ser esto de acá, va a ser L sub 1 va a ser pi hasta 1, ¿no? De 0 hasta 1. Lo que va a hacer que esto va a ser x sub 1 menos x sub 0, x menos x sub 0. Por x menos x sub 0 dividido entre x1 menos x1. Pero como acá dice que j tiene que ser distinto a 1, no lo colocamos y se queda solo esto de acá. Pero esto es de x, digo de L cuando es 1. Cuando es 0, que sería el primero, este sería después, ¿no? Va a ser lo mismo, solo que en este caso no va a haber, va a ser x menos x sub 1, x0 menos x1, pero ya no va a haber x0 menos x0. Lo que significa que no va a haber acá abajo dos x que tengan el mismo subíndice, porque si no sería 0 y no se puede dividir entre 0. No está definido. Acá hay uno cuando son dos polinomios, ¿no? Ustedes pueden verlo esto como ejemplo. Por ejemplo, si L sub 0 va a ser de 0, 1, 2, pero no va a haber x sub 0 menos x sub 0. Si L es 1, va a empezar desde x sub 0. Acá está x sub 0, se va a saltar el x sub 1 y va a ver el x sub 2. Por ejemplo, este de acá es 2, empieza en 0, se va a... Ya, empieza en 0, se va a 1 y no hay 2. Y esta es la tercera diferencia, digo, no, perdón, la versión de que es de n3, ¿no? Y también hice la versión que es de 4 para que se guíen. ¿Ya? Esto es simplemente un repaso de interpolación. Ahora vamos a ver integración numérica porque he visto que... Una consulta y no tiene esto, estos ejercicios hechos en alguna planilla Excel o en Python. Ya. Este... Pasa que el docente hace mucho énfasis en eso y bueno, para ir haciendo, digamos, las corridas manual y también ahí en Python, en Excel. Si tuviera sería genial. Ya, le deja hacer, ahora le deja hacer en código el ingeniero. Sí, está dejando. Ah, ya. Que cuando yo llevé la materia, era todo en lápiz y papel. No, yo le comenté que quería hacer esto de implementar que sea en Excel las cosas. Y, y también no había la idea de hacerlo ya programando. Y ese era mi objetivo, ¿no? Pero bueno, en este semestre he empezado a trabajar y tengo una computadora. Ya no tengo todas las planillas que había realizado, pero este es el antiguo grupo. A ver. Le voy a pasar estos archivos. Que acá, miren, creo que este es el que yo pasé de regresión, interpolación.
Sí, este es el que yo hice acá. Este es un ejemplo que habíamos hecho en clase. Ya es solo para que se guíen, ¿no? Ustedes pueden mejorarlo. Y este es el de Newton. Ya, este es el de Newton. Acá tienen una tabla con todas las diferencias divididas. ¿De dónde saqué este formato? Formato lo había visto en un libro. Bueno, ¿qué hacen, no? Acá tienen sus X y acá tienen simplemente la función evaluada, que son sus Y. Y acá ya tienen las diferencias divididas. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Y acá tienen las diferencias divididas de las anteriores. Y acá tienen lo mismo. Y acá al final tienen esto, ¿no? Y lo único que hice simplemente acá fue los coeficientes B0, B1, B2, B3, B4. Y, y con esos coeficientes acá realicé una interpolación de tercer grado. Y una interpolación de cuarto grado. Pero acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, acá están, ¿no? Aquí están las interpolaciones. Como pueden ver, pasan exactamente por los puntos. Y para hacer esta gráfica solo acá hice como esto de acá, para que lo puedan ver. No, este sería un ejemplo en Excel. De ahí en Python no lo he programado. Todo lo que había hecho acá en Python se lo... Estoy dando clase. De ese tema. Ya, lo que había hecho en Python ya se lo había mandado y solo hice hasta integración usando, perdón, sistema de ecuaciones. Pero miren, aquí está la explicación. Creo que incluso exactamente el mismo, hasta la misma gráfica parece, no digo, pero en la misma nomenclatura del libro que estamos usando. Y, y wow, miren, acá está todo el código. Interesante, ¿no? Sí, buenísimo. Lo malo de buscar el código AUSI es que a veces uno no le entiende a lo que hacen o hay cosas muy sobreentendidas. Claro, no, exactamente, entiendo a lo que te referís, me ha pasado. Que son cosas tal vez muy avanzadas y uno no le entiende, ¿no? Sin ir más allá, en el anterior examen, en el método LU, intentamos buscar un código Ya. y no se sabía de dónde salía la matriz porque no había no me acuerdo qué valor era, pero no había un valor, pero sacaba el resultado. Así de la nada.
Ya, lo sacaron, ¿no? Está bien, eso me ha pasado a mí muchas veces. Yo soy ingeniero eléctrico, ¿no? Nosotros avanzamos introducción a informática y programación uno, pero de eso estoy trabajando ahora. Les cuento eso, estoy trabajando ahora, hago cosas como eh, hago análisis de datos con Python, hago regresión lineal, en especial esa parte que les muestro, ¿no? Y yo igual no entendí al principio, pero es con práctica. Y a ver, hagamos este ejemplo de acá, ¿no? Si quieren hacerlo en su examen. Acá la teoría es exactamente lo mismo, solo que está en inglés. No, acá dice el polinomio de integración de Newton, digo, interpolación de Newton. Y esta es la parte, acá está. Y dice que puede ser escrito de esta manera. Esta manera es lo que nosotros llamamos el polinomio Lagrange, donde n sub 1 va a ser igual a eso de ahí. Ya que está mostrando cómo se hace la diferencia dividida. Ya que esta es la tabla que yo les mostré. Solo que acá está más ordenada como un triángulo, ¿no? Y acá está, bueno, por el tema de Excel, ordenada de esta manera. Así que hagamos este código para, bueno, acá está de nuevo ordenado. No, entonces lo que acá hace es importar librerías. Las librerías en Python que simplemente son pedazos de código que alguien mucho más, o sea, un capísimo ha hecho y nos ha puesto a nosotros para que lo utilicemos. Acá lo voy a hacer y les voy a compartir esto para que puedan ver y analizar el código. Y esto de acá se llama Notebook. Que es como un IDE, solo que uno puede escribir y también puede poner código. Ya, entonces esta librería de NumPy lo que hace es agregar datos, agregar formas de datos como vectores y matrices. Uno ya no necesita programar esto de acá como lo hacemos en programación 1, ¿no? Los que conocen con Evans, ahora con otros docentes, ya necesitamos hacer desde cero una matriz o un vector. Alguien muy inteligente, ¿no? Ha creado NumPy y lo único que hacemos nosotros es agarrar e importar esa librería. Hay librerías que son mucho más poderosas como librerías de inteligencia artificial, librerías de desarrollo web, ¿no? Si cualquier cosa de eso les interesa a ustedes, simplemente agarran, las importan y ya funcionan. O sea, pueden hacer cosas como inteligencia artificial sin ustedes entender cómo funciona. Simplemente hacen esto y ya va. Y Matplotlib es para graficar. Ya, y esto de acá, no sé qué es, pero podemos buscarlo acá. Ya. Entonces esto de acá lo único que le hace es como que darle un tema a los gráficos. Miren, o sea, el tema default que es este de acá, el tema clásico que es este de acá, el tema Solaris, BMT, FAST, ggplot. Este tema ggplot viene de otro lenguaje de programación que se llama R, y también hay este tema Seaborn, que es el que estamos usando. También Seaborn es otra librería para hacer gráficos, ¿no? Pero en este momento solo estamos importando
esta parte que lo que hace es darle un tema a Matplotlib. Y después esto de acá. Bueno, según lo que dice esto de acá es para renderizar los gráficos, ¿no? Así que igual lo vamos a copiar. Y tiene esta función de acá, que la vamos a analizar acá. Vamos a dar a correr. Entonces esta función lo que hace, calcula la tabla de diferencias divididas. La voy a poner acá. Ya. ¿Qué le entra acá? Acá me imagino que le va a entrar un vector de X y un vector de Y. N va a ser igual a la longitud de Y. El coeficiente va a ser np.ceros. Ya. np.ceros lo que está haciendo, como le estaba comentando, ¿no? En un Py lo que hace es agregar vectores y matrices a nuestro código. Entonces va a ser una matriz que va a ser de 0, 0. O sea, por ejemplo, si nuestro vector de X o de Y son 3, va a crear una matriz que va a ser 3 por 3. Acá le voy a agregar. ¿Por qué hace esto? Todavía no se vamos a analizar. Y estos coeficientes van a ser igual a Y. Y para ver cómo funciona esto, lo vamos a hacer acá. Y a ver, vamos a hacer nuestro ejercicio. El ejemplo 1.3, 18.3, donde Y es igual a 0,1.3862. Ya. Y se ven coef va a ser una matriz de 0. Entonces lo que yo, bueno, estoy analizando hasta ahora, creo que va a crear esta matriz de acá. Donde si acá son 1, 2, 3, 4, 5, acá va a ser 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3.
Ya sé qué va a hacer. Lo que va a hacer va a crear esta matriz de acá. Esto de acá lo voy a ignorar por ahora. Entonces lo que hizo hasta ahora fue crear una matriz de ceros. Y ahora lo que yo intuyo es que va a hacer y va a crear esta columna. Que va a ser igual a esto. Y acá puede ser difícil de observar, ¿no? Así que voy a agarrar y voy a copiar todo esto. Lo que acá tenemos es simplemente la primera columna. Y utilizo esto de acá para sacar la primera columna, ¿no? Si acá yo le pongo 1, voy a sacar la segunda columna. Si acá yo le pongo 2, voy a sacar la tercera. Como les comenté, todo empieza de cero en Python. Entonces la primera columna simplemente es 0, 1.38, 1.79 y 1.60, que es 0, 1.38, 1.7. Y acá me equivoqué porque le puse coma y era el punto. Por eso acá sale 1 y acá sale 6, ¿no? Y ahora si le doy así, ya está mejor. 0, 1.38, 1.7, ya está bien. Entonces lo que hizo simplemente fue, tuvo una matriz de 0 y la primera columna le puso la y. Y entonces lo que va a hacer con esto, va a ser de j al rango i, n, o sea que va a agarrar y va a hacer todo, va a recorrer toda esta matriz de acá, a excepción de esto, porque esta sería la 0 y esta es la 1. ¿No? For i in range n, j, dice que coeficiente sub i sub j va a ser igual al coeficiente ya le puso esto de acá para poder escribir una línea más. Esto puede haber sido así. Y lo único que está haciendo es agarrar el coeficiente y dividirlo. Se está haciendo esto. Está agarrando este y este. Está haciendo esta diferencia dividida. Y lo va haciendo uno por uno. Hasta el final. Y retorna el coeficiente. Entonces para ver cómo funciona voy a agarrar y lo vamos a hacer así. Acá voy a colocar el X. Y ahí está la diferencia dividida. Ahí está todos los coeficientes.
Luego tiene esto de acá, que lo que hace es simplemente plotear. Plotear es graficar. Y acá tiene los datos y lo grafica, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Ya, x va a ser igual a np.array. O sea, de esta lista crea un vector. ¿Ya? A veces no es necesario convertirlo en un vector de NumPy. Esto crea las diferencias divididas. Vamos a ver qué nos retorna esto. Simplemente nos dio la primera fila. Que la primera... ¿Saben por qué nos dio esta primera fila? ¿Tienen alguna idea? Porque esa primera fila son estos coeficientes que vamos a necesitar. No necesitamos todo esto de acá. Todo esto lo necesitamos para calcular estos coeficientes de acá, pero de ahí ya no lo necesitamos. Simplemente necesitamos estos azules para crear la interpolación. ¿No? Así que lo que hace esto de acá es sacar todos los coeficientes que son lo necesario para hacer nuestra interpolación. Y si se dan cuenta acá en el ejemplo que les estaba mostrando, miren, 0,46 menos 0,05 menos 0,078, y acá está, 0,46 menos 0,5 menos 0,078. Ya está. Interesante, ¿no? No. Bueno, acá está todo. Esto no. Nada tenía yo. No tienen que comprar, no tienen que comprarlo porque ya está acá y salió el 16 de diciembre del 2020. Bueno, está pintura. Bueno, esta parte de acá ya la hemos analizado. Tenemos que analizar esto de acá. Y acá lo que dice evaluate new data points, lo que hace es crear un vector desde menos 5 hasta 2. ¿No? Entonces si yo agarro esto de acá y le doy x-new, me va a salir un vector desde menos 5 hasta 2
punto 1 aumentándole 0,1. Si acá yo le pongo 1, ver de 1 en 1. Y si yo lo reemplazo acá, miren, la función va a salir menos suavizada, sino más puntiaguda. Y esto de acá lo que hace es lo mismo. ¿No? Bueno, no expliqué esta función de acá. Esta función lo que hace es evaluar los coeficientes en la función. No simplemente agarra y los evalúa en esta función de acá. Donde n va a ser igual a los... O sea, como les comenté, ¿no? Si tenemos 4 puntos, nuestro n va a ser 4 menos 1, 3. O sea, el orden. P va a ser el coeficiente en los primeros coeficientes. Por ejemplo, si es coeficiente de 4, el 3 sería este de acá. Y entonces acá en el rango de... va a crear acá una matriz de i y n más 1. P va a ser igual a coeficiente de n menos k más x menos x data por esta multiplicación por p. Ya, en este caso siendo p esto de acá, los coeficientes. Y retorna p. Y acá simplemente le está dando el y desde menos 2 hasta 14. Ya, esto puede resultar complicado, ¿no? Pero para entender bien cómo se hace este código, primero tienen que entender cómo funciona el método numérico. Si tienen tiempo, pueden estudiarlo esto y aprenderlo, ¿no? Y si no tienen mucho tiempo, sería que vayan directo al Excel. Está bien. Ok. Y acá está incluso Numerical Integration. Bueno, este libro está buenísimo para que les ayude.
Bueno, el único malo sería que este está en inglés. Yo creo que tal vez usando un traductor se pueden guiar o pueden intentar leerlo. Bueno, con respecto a interpolación, ¿tienen alguna duda? Yo no. Con esto nos va a ayudar bastante para practicar. Excelente. Ya entonces, veamos. Ahora vemos integración numérica. Desde que yo he visto, nunca he preguntado diferenciación numérica. Así que eso no vamos a saltar por ahora. Acá hay el tema de ajuste de curva, regresión lineal y modelos de población, uso de trazadores para estimar la transferencia de calor, análisis de Fourier, análisis de datos experimentales, ingeniería química, bioingeniería. Y esta es la parte de diferenciación e integración. Miren. A ver, uno de los ejemplos que se me ocurre donde se podría aplicar era, puede ser esta acá. Si ustedes ya han llevado mecánica de fluidos o van a llevar, van a ver que hay un tema que se llama fuerza sobre superficies. El ingeniero Sauma lo llama fuerza sobre... Eso es tensión. ¿Cómo funciona, no? Si acá tienen un fluido, la presión es igual a el peso específico por la distancia hacia abajo. ¿Y esto qué parece? En realidad esto es una recta. Entonces lo que ustedes van a tener acá va a ser una recta, que sería esta recta roja, ¿ya? Por esta parte, no porque no sea importante, sino porque quiero señalar la parte donde está. Ya. Y entonces las fuerzas que actúan sobre esta compuerta son así. O sea, mientras más se van para abajo, van creciendo. Ya, y para saber todo esto de acá se hace una integración. Y hasta ahí sencillo, ¿no? Uno puede hacer una integración normal. O sea, en esta materia no es que integren, sino simplemente ya hay fórmula, pero sale eso, ¿no? Simplemente integran toda esa área para esa curva, que sería eso. Pero hay ocasiones en las que no es lineal. Ocurre así, mira.
Una compuerta curva. Esta es una compuerta curva y las fuerzas que van a venir en esta compuerta van a ser así. Van a tener una forma triangular, algo así. Y eso no es difícil de integrar. Lo que se hace en la mecánica de fluidos es integrar, es hacer una sumatoria de las fuerzas de acá y las fuerzas de acá. Ya, y esta de acá va a ser lineal y esta va a ser constante. ¿Por qué? Porque esto de acá es muy difícil de integrar, no se puede integrar con métodos analíticos, pero sí se podría hacer con un método numérico. Los métodos numéricos son para hacer este tipo de cosas que son complejas y podemos sacar aproximaciones. Otro ejemplo puede ser cuando digamos que ustedes son ingenieros, ¿no? De planta y tienen acá algo y está saliendo fluido, cualquier tipo de fluido. Ustedes agarran y tienen datos discretos. Por ejemplo, a las 1 sale este caudal, a las 2 sale este caudal, a las 3 sale este caudal, a las 4 esto y a las 5 eso. ¿Cómo hacen para calcular todo el caudal en el día? No hay una función, simplemente no hay una función que ustedes puedan integrar, no hay un x al cuadrado más 5 que puedan integrar. Lo que hacen es hacer una integración numérica. Integran todo eso con los métodos que vamos a ver en esta parte y ya tienen la solución. ¿Ya? Ya, primeramente hay la regla del trapecio, que es esta de acá. O sea, los métodos numéricos, si uno lo estudia, puede llegarlo a entender bien, pero si no tiene mucho tiempo, los métodos numéricos son solo, pueden usar solo la fórmula del libro. ¿Qué es el método del trapecio? El método del trapecio es aproximar un integral con un trapecio. Si ustedes se acuerdan de las clases de cálculo 1, la integral simplemente es la sumatoria de áreas diferenciales, ¿no? De sumar todas las diferenciales de área tan pequeños que llegan a ser exactas. Lo que hace esto de acá del método del trapecio es que si te dice, haceme la integración entre el punto A y el punto B, con el método del trapecio, entonces ustedes agarran, lo evalúan, que va a ser este punto acá, evalúan este punto acá y trazan un trapecio. Y esa sería su aproximación de su integral, pero van a tener mucho error si se dan cuenta. Entonces lo que hacen, pueden trazar varios trapecios. Pueden trazar varios trapecios. Diciendo, por ejemplo, que ahora ya no van a tener dos puntos, sino tres, y este va a ser el punto B, y este el punto C. Y de acá a ver ahí, y de ahí a ver ahí. Y ya tienen mucho menos error. Ahora si se usasen todavía más puntos, su error es más chico todavía.
Y a ver, hagamos todavía más puntos. Y ahora acá su error va a ser mínimo, si se dan cuenta. Casi imperceptible. Y ahora sigue habiendo pequeños errores, miren. Esto de acá y este de acá que se sale de la función. Mientras más puntos utilicen, van a tener menos error. Y ese es el trapecio, que es este acá. Este es el trapecio simple, ¿no? Que es solo un trapecio. Y esta es la regla del trapecio múltiple, que es usando esta fórmula de acá. Después existe las reglas de Simpson, que son las reglas del trapecio, pero se les agrega más cosas. Por ejemplo, que esta es la regla de Simpson de aplicación múltiple. Donde esta de acá es la regla de Simpson. Y esta es la regla de Simpson de aplicación múltiple. Esta es la regla de Simpson de 3/8. Y en sí la mayoría lo único que hacen son multiplicar el ancho por la altura promedio. Y bueno, eso sería toda esta parte de integración. Ya. Vamos a terminar la identidad por hoy. Está bien. Está bien, no, sí. Ya, bueno, nos vemos el siguiente fin. ¿Ya? Creo que esa sería como que la última identidad posiblemente. Está bien. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Listo.